Bueno, estaba esperando un poquito a que dejara de sonar el martilleo. Creo que pues hoy es día de adecuaciones. Entonces está ahí complejo el tema. Cualquier cosa me avisas si me escuchas, bueno. Ok, profe, gracias. Bueno. ¿Cómo vas con los avances? ¿Bien? Sí, tú has sido muy juicioso, creo que ya incluso vas adelantado. Sí, señor. En mi caso, pues estoy realizando ya la discusión, profe. Solamente me faltaría arreglar unas cositas que tengo pendientes respecto a que en los resultados me falta hacer un cuadro de síntesis con los resultados, haciendo una comparación como tal, que es lo que quise anexar también. Y en resultados, pues puse los aspectos históricos, porque la mayoría habla de eso. Los tipos de dopaje históricos, en este caso, los primeros, en la connotación así como social. Tercera instancia, pues el aspecto ya un poco más biológico, cómo afectan o qué efectos secundarios influyen en las personas. Y algunas recomendaciones desde un punto más ético. No, súper bien. Es más de pulir el documento, ¿sí? Sí, señora. Listo. Bien, súper. Entonces vamos con sociología. Listo, bien. Voy a compartir pantalla. Me avisas si lo logras identificar. Entonces, en la línea, digamos, de las temáticas que hemos venido construyendo, un aspecto de la sociología tiene que ver con, pues, la ética, ¿no? La ética en el deporte. Eh, pues, digamos que nosotros tenemos como un enfoque bastante arraigado por todo el movimiento deportivo, ¿cierto? Y de una u otra forma que está solventado bajo el concepto de los valores, ¿no? Entonces, pues incluso cuando Pierre de Coubertin empieza a, de una u otra forma, a dimensionar, ¿cierto? La estructura, ¿no? de los Juegos Olímpicos, pues él es demasiado enfático, ¿no? Con respecto a lo que involucra, pues, el valor significativo, ¿cierto? Tanto así que, pues, tres de los, la amistad, ¿cuáles son los otros dos? La fuerza, y se me olvidó uno. Fortius, bueno, se me olvidó uno. Y, eh, y pues obviamente esto también repercute en todos los agentes que están no solo dados por el deportista, ¿no? Sino que también todos aquellos que estamos relacionados, pues obviamente al componente deportivo. Entonces, esos agentes, el primordial, el que genera más liderazgo, el que genera más imagen, el que de una u otra forma emprende ese camino, ¿cierto? Específicamente, pues es el entrenador, ¿cierto? Entonces, hoy vamos a identificar estos dos aspectos, cómo están relacionados, cómo son coherentes con respecto a, obviamente, a todo el componente deportivo, en esencia, pues, el entrenamiento y, obviamente, pues, la rigurosidad de la competencia, ¿no? Entonces, el conocimiento de los principios y las normas de la moral brindan una comprensión correcta
pues al entrenador deportivo para llevar a cabo los objetivos propuestos. Cuando nosotros trabajamos con seres humanos, nos parecía que estuviera como inherente, ¿no? El tema de ser ejemplo, ¿sí? Digamos que en mi caso, cuando conocen o de pronto dicen, no, pues ella es psicóloga, debe tener una vida súper, wow, súper modelo, ¿no? Sin embargo, pues soy un ser humano. Entonces, bajo mis características de personalidad, de carácter, de temperamento, pues habrán algunos aspectos que debo desarrollar y entrenar, ¿cierto? Para dimensionar pues un bienestar y una calidad de vida, ¿no? Para ser feliz, por decirlo así. Entonces, algo parecido pasa en el entrenador, ¿no? Este fenómeno que, que determina un poco esa imagen, ¿cierto? De modelo, de ejemplo, de líder, ¿sí? Pues también supone que dentro de sus componentes y dentro de sus características, pues esté la de los valores. Entonces, con un adecuado comportamiento cotidiano, donde las mejores cualidades y valores morales sean los que prevalezcan en el cumplimiento teórico práctico de su actividad, ¿no? De su quehacer, lo cual es muy alentador para el patrón de conductas hacia los atletas. Y pues entonces empiezan aquí un poco los choques a nivel también de modelos, ¿no? Es decir, que todos debemos darnos o suponernos bajo estas estrategias específicas, ¿no? De comportamiento. Y entonces, ¿dónde está la expresión, la libre expresión, ¿cierto? La personalidad. Entonces, bueno, son como objetos de debate. La primera cualidad que debe cumplir un profesor deportivo es esa palabra, parece un condicionante, ¿no? Ser ejemplo de conducta ante la vida y que esta actitud se corresponda con unos principios que son ideologías, ¿no? Ideopolíticos la nombran acá, de nuestra revolución para cumplir con la función que le ha encomendado la sociedad. Entonces, aquí vamos a encontrar aspectos que ya te había mencionado, como los rasgos de la personalidad, ¿cierto? Estos tienen que estar pues relacionados con su preparación profesional y encaminada pues también al logro de los objetivos, ¿no? Sin embargo, pues el entrenador no solo pues tiene o supone pues esa esencia de ser humano, ¿cierto? De su personalidad, sino que a la vez tiene unas habilidades psicopedagógicas, pues digamos que además de todo lo metodológico, ¿no? Y esto debe garantizar pues el orden lógico por donde deben discurrir el conocimiento, ¿cierto? De los atletas, unido pues a una carga científica. Entonces, pues obviamente el entrenador no solo se queda con ese pregrado, por decirlo así, sino que empieza a especializarse, ¿no? En esa especialización, pues también digamos que genera unos perfiles únicos, ¿no? Y entonces acá tenemos grandes entrenadores en los cuales incluso llegan a dejar de convertirse en esos entrenadores y son coach, ¿no? Coaches personales, coach de vida, ¿sí? Y que garantiza pues el éxito en esos atletas, en esos deportistas. Entonces mira que la congruencia de todos estos características, tanto personales como sociales, identifican entonces unos componentes de autorrealización y bueno, y de allí en adelante pues muchos aspectos que podríamos nominar. Entonces esto implica pues un alto espíritu y constante afán de superación, ¿sí? No es fácil tampoco, digamos que esa funcionalidad del entrenador sobre el deportista, ¿no? Porque a veces no vemos avances, a veces no vemos de pronto como la misma línea de trabajo, ¿cierto? Y eso también supone pues una corresponsabilidad en el entrenador, ¿no? Tanto así que pues a veces genera frustración, genera digamos que algunos otros procesos que incluso yo diría que hay que trabajar a nivel psicológico, ¿no? Porque se centra uno mucho en el deportista, pero pues acá hay una relación también bastante continua que es con el entrenador, ¿no? Entonces, al reconocerse que la tarea fundamental radica en el desarrollo cultural, ¿cierto? Que se posee en su mejor preparación y teniendo un amplio dominio
¿cierto? Del ABC del entrenamiento y de la enseñanza, de los fundamentos, y además esto expresado en la solidez de sus conocimientos y en la unidad de entrenamiento. Entonces es un compendio, un vademecum allí súper idóneo, ¿no? Idealizado por, no es la palabra, digamos que un tanto de, sí, de generar como esos atributos a los ídolos, ¿no? Porque en eso se convierten a veces los entrenadores. Bueno, dentro de este compendio pues tenemos un poco del aspecto de la autonomía, ¿sí? La autonomía supone una serie de procesos psicológicos, sociales, ¿cierto? Y muy de la conducta y del comportamiento, ¿no? Entonces, todos estos procesos, ¿cierto? Eh, se ven, digamos que muy evidentes, ¿no? En la toma de decisiones, en el arraigo, ¿cierto? A sus deportistas, en el sentido de también de pertenencia con respecto a los equipos, y obviamente esto es bastante transversal, ¿no? Incluso son modelos a nivel, ¿cierto? Familiar, a nivel social, ¿cierto? Y en otros, pues, sistemas adyacentes. Entonces, expresada en la libertad de gobernar con conocimiento de causa, todo el proceso de preparación de su equipo, ¿cierto? Para mayores desempeños, ¿cierto? Y reconociendo su nivel profesional para trabajar con las teorías, leyes y principios. Yo asesoré una tesis hace 2 años, hace un año, no, sí, hace un año largo, ¿sí? Con respecto al conocimiento que tenían los profesores, ¿cierto? De cultura física y deporte. Y entonces allí se mencionaba un poco de cómo hace, ¿cierto? Pues este profesional para transmitir los conocimientos, ¿sí? Basados obviamente en unas experiencias y unas teorías. Entonces aquí está el enfoque de la autonomía, ¿sí? Desde qué aspectos para ese profesional son relevantes compartir, ¿cierto? Bajo ese conocimiento y cuáles no, ¿cierto? Entonces, de una u otra forma, pues lleva a cabo unas tareas incluso científicas, ¿no? En las cuales, pues obviamente se tienen unos criterios de inclusión y exclusión de esos conocimientos para poder ser compartidos o impartidos. Entonces, a lo largo del proceso, del entrenamiento deportivo y en las cuales pues que no quede lugar de cuestionamiento por los resultados alcanzados. En este punto es bastante crítico, ¿no? Porque pues nosotros también somos espectadores, ¿no? Y empezamos a evaluar también los procesos de otros. Entonces fácilmente pues la autonomía, ¿sí? Puede generar este tipo de consecuencias. Como por ejemplo, que pues obviamente no se haya llegado a una final o que no se haya llegado pues ni siquiera a las eliminatorias, bueno, y digamos que todo este aspecto de rendimiento deportivo. Perdón. Esto también supone pues estar en los ojos también de lo normativo, bueno, de lo normal, por decirlo así. Sin embargo, pues obviamente eso también empodera pues al entrenador, ¿no? Entonces, se necesita también cierto carácter, ¿sí? Cierta personalidad para hacer o lograr identificar procesos tan discientes como los que tienen algunos entrenadores, ¿no? Y que pues obviamente los lleva a enfoques un tanto más altos. Bueno, debe ser esta la persona que mayor conocimiento tenga sobre las características de su equipo para poder encaminar correctamente la preparación del macro. Por otro lado, el componente de la creatividad, ¿sí? Entonces es fundamental en el proceso de entrenamiento deportivo, ¿cierto? Este medio que viabiliza y enriquece, dejando atrás pues todos los métodos rígidos, dogmáticos, que a veces entorpecen pues ese avance de los atletas y pues el enriquecimiento del deporte.
Digamos que es una situación que no solo pasa en el campo deportivo, ¿no? Sino en varios planos, por ejemplo, en el educativo. Entonces, nos quedamos con ciertos paradigmas heredados, ciertos patrones de comportamiento, ¿no? Y nos da miedo como al cambio, ¿no? Como lo nuevo, ¿sí? Lo novedoso. Entonces, los profesores deportivos en este sentido tienen que ser audaces, ¿cierto? Pues esta esfera defensiva es muy rechazada por los atletas. Las dosis deben ser sistemáticas, pero muy variadas, ¿no? Cambiantes, utilizando diferentes esquemas motivacionales. ¿Sí? Entonces, mira que pues el entrenador no solo se convierte en ese líder, ¿cierto? Sino que también es un referente de la motivación. Incluso se empieza a convertir en ese estímulo motivante, ¿no? Dejando detrás los castigos que multan este importante elemento dentro del deporte. Por otro lado, otras de las cualidades que deben ser desarrolladas, ¿cierto? En el entrenador es el diálogo. Ese diálogo debe ser basado, pues obviamente, en la fortaleza de unos espacios comunicativos, ¿no? Y qué tan primordial es la comunicación en el ser humano, yo digo que es el componente más significativo. Si nosotros lográramos establecer una claridad en nuestro discurso, ¿cierto? En la recepción, en la emisión de los mensajes, de la información, muchos de los aspectos que son conflictivos o que generan dificultades, barreras, limitaciones, tienen que ver con esa estructuración de la comunicación. ¿Sí? Entonces, teniendo, obviamente, pues hablamos también de un diálogo interno y un diálogo externo, ¿no? Quien de pronto analiza y es bastante eh, retroalimentador, por decirlo así, de su propio lenguaje, ¿cierto? De su propio diálogo interno, pues fácilmente puede fluir en unos aspectos externos. ¿No? Entonces el diálogo debe desarrollarse en un ambiente abierto, afectivo, que genere un clima de bienestar, ¿sí? Donde se aporten ideas y líneas de trabajo, ¿cierto? Que sean favorables en la elaboración de proyectos, planes y actividades que redunden en el reconocimiento y entendimiento por parte del colectivo de profesionales, ¿cierto? Capaces de ser introducidos posteriormente, obviamente, al beneficio de los atletas. Entonces, mira que es muy bonito hablar de estas características, ¿no? De la creatividad, del diálogo, de la autonomía, ¿cierto? O sea, es muy idealizado, ¿no? Pero si vamos a evaluar un poco el entorno de entrenamiento, del entorno, digamos que específico del deporte bajo sus diferentes líneas, pues es bastante complejo, ¿no? Porque pues el ser humano es así. Sin embargo, vamos a encontrar espacios donde existen, ¿cierto? Este tipo de aspectos como esos valores significativos, ¿sí? Y que obviamente respaldan un tanto las situaciones, bueno, digamos que no tanto sí, de respaldarlas, sino que de ser base, ¿cierto? De cimentarlas desde allí para, pues, obviamente generar unos procesos de alto nivel. Bueno, es necesario hacer uso correcto de la crítica y de la autocrítica. ¿Sí? En el ambiente escolar y en el educativo hablamos de las críticas constructivas. Sin embargo, son críticas que pues obviamente retroalimentan, ¿sí? Que te generan un aprendizaje. Entonces, basado, o sea, digamos que todo está delimitado un poco por los valores que hablamos la sesión anterior, ¿sí? ¿Cómo se generan entonces respectivamente sí, ese valor, pero de las actividades, de las acciones, de los comportamientos, ¿no? Y obviamente desde allí, desde ese beneficio, desde ese clima, digamos que de bienestar, puedes hacer fácilmente una crítica
que siempre va a estar bien recibida, ¿cierto? Y obviamente en la línea un tanto de lo que les mencionaba anteriormente de la comunicación, pues fácilmente puedes hacerte, una autocrítica, ¿sí? Yo digo que los mecanismos del lenguaje, desde que sean claros, desde que sean realistas, que sean bastante significativos con respecto a la calidad, ¿cierto? De las palabras que utilizo, ¿cierto? Eso de una u otra forma genera bienestar. ¿Mm? Aunque pues obviamente el objetivo pues tenga muchas connotaciones negativas, ¿no? O bueno, ya no tanto de lo negativo, pero sí de lo que puede generar una oportunidad de mejora, ¿cierto? Entonces, las cualidades que mejoran y enriquecen el proceso de enseñanza-aprendizaje, apoyando, sugiriendo los programas de desarrollo individual y colectivo de los equipos, la crítica y la autocrítica. Entonces, con una correcta preparación científica, técnica, un dominio de las ciencias contemporáneas y habilidades profesionales para desarrollar su actividad docente, el profesor deportivo también podrá comunicarse de forma clara y precisa con los hombres, bueno, los deportistas que tiene bajo su jurisdicción. Yo creo que soy partidaria de que si yo tengo claro, obviamente digamos que a mi juicio, como profesional, ¿sí? Una ética, unos valores arraigados, bien cimentados. Soy clara, ¿cierto? Conmigo misma. ¿Sí? Fácilmente puedo proyectar en nosotros lo que quiero, ¿cierto? Estoy dispuesta también, digamos que a los cambios que me puedan generar y la retroalimentación que me puedan generar los otros. ¿Sí? Y eso, de una u otra forma, me ayuda a entender cuál es el objetivo en común, ¿cierto? No solo a nivel individual, si trabajo con un equipo, pues obviamente el colectivo. Bien, entonces en esta relación con los educandos se propicia pues la actualización de los últimos pormenores que, por ejemplo, son las filosofías, ¿cierto? Pues obviamente actualizadas, ¿no? En el mundo deportivo. Gracias. No, señor. Esas filosofías a que hacen referencia. Así como existen filosofía institucional, ¿cierto? Con una misión, una visión, unos objetivos, ¿cierto? Y unos valores y principios, pues así existen en los equipos de trabajo. Bueno, ¿cuál es nuestro objetivo? ¿Cuál es nuestra visión? ¿Sí? ¿Qué queremos? ¿Cierto? ¿Cuál es nuestra misión? ¿Sí? ¿De qué está hecho nuestro equipo de trabajo, nuestro clima, nuestro bienestar? De tal valor, de respeto, bueno, digamos que todo este compendio que vimos de valores, ¿cierto? Que son tan inmensos, ¿cierto? Dependiendo también de la actividad, de nuestros objetivos, ¿cierto? Y en línea también de cada uno de esas individualidades, ¿no? Porque no podemos desconocer que pues cada uno de nosotros, cada uno de los integrantes de ese equipo, pues tiene sus diferencias. Entonces se crea un sentido de seguridad que beneficia la confianza de los atletas, también obviamente hacia el entrenador deportivo. A medida que el proceso del entrenamiento deportivo también va corroborando unos avances individuales y colectivos, ¿cierto? También de una u otra forma se genera esa retroalimentación, ¿cierto? De unos resultados satisfactorios. Algo que es bastante importante para, digamos que para la psicología del deporte, para la sociología del deporte, es que todo esté centrado en el proceso y no tanto en los resultados, ¿sí? Sin embargo, entendemos que en esencia, pues para el entrenador deportivo, pues esté más dimensionado en los resultados. Entonces allí hay que reevaluar y restablecer un poco, pues obviamente estas dinámicas a nivel de relación, ¿cierto? Bueno, por otro lado, ¿qué se mide en el entrenador deportivo? El modo correcto de expresarse. ¿Sí? Es algo que pasa constantemente, ¿no? Que a veces es como un poco incoherente ese lenguaje,
¿sí? Que permea un tanto con los deportistas y, o sea, y digamos que dimensiona o direcciona, ¿cierto? O genera instrucciones, ¿no?, en los deportistas, pero cuando tú evalúas a tu entrenador, pues es completamente distinto, ¿no? Lo que se exige a lo que se da. Entonces, este modo correcto de expresarse no es solo a nivel actitudinal, a nivel gestual, sino a nivel, digamos que de lenguaje, de comunicación, de coherencia, congruencia, ¿cierto? De eficiencia con respecto, obviamente, a esos componentes de mi entrenador, ¿sí? Y, obviamente, hacia sus deportistas. ¿Mm? El modo de comportarse, ¿sí? A veces también es incoherente. ¿Mm? El modo de vestirse, ¿sí? Entonces, miren que podemos, o sea, nos empezamos a volver ese modelo, ¿sí? Muchos de nosotros pues tenemos bastante arraigados, obviamente, unas costumbres, ¿no? A nivel cultural. Y pues obviamente también tenemos nuestros propios modelos. Entonces, una actividad, una correcta disciplina, perdón, que incluye una buena asistencia y puntualidad en el desarrollo de la labor educativa. Digamos que todo esto está dimensionado un poco desde el quehacer pedagógico, ¿no? Desde la enseñanza. Mantener una buena conducta, ¿sí? Al igual que pues el modo de comportarse, ¿no? Elevados principios y convicciones en el terreno deportivo y fuera de él. ¿Mm? Algo que pasa a veces también son como esas exigencias en el terreno, ¿cierto? Y las no exigencias o flexibilidades, ¿cierto? Pues fuera del campo de juego, ¿no? O fuera del entrenamiento. Eso a veces difiere un poco también en los comportamientos adyacentes, pues obviamente en los deportistas. Bueno, que lo hagan acreedor de una alta valoración social de sus atletas y del colectivo en general, ¿sí? Materializándose su sentido de responsabilidad y el amor que profesa por ambos, el atleta y el deporte. Entonces, mira que es medir un tanto el equilibrio con respecto a todos los aspectos individuales, ¿cierto? Y obviamente de su quehacer, ¿sí?, profesional. Bueno, ¿qué piensas hasta ahí, Rafael? Sí, señora, pues en este caso, siempre, como su merced lo decía, el entrenador va a ser esa guía para las personas que se su entrenando o se estudiando. Es pertinente de acuerdo a la presentación que uno tenga. La coherencia es importante también, sobre todo si estamos en una sesión de entrenamiento, si no es coherente con la finalidad, con la objetividad de cada ejercicio, simplemente y llanamente los chicos o los deportistas se van a perder literalmente y obviamente le van a perder ese gusto al deporte. Y importante también es que hay muchos entrenadores que ya son muy empíricos, los cuales no innovan en sus metodologías, sino que simplemente se van a basar en una teoría algo ortodoxa o tradicional, donde esa repetición continua es algo muy mm, que tiende a aburrir mucho a las personas, ¿sí? Por esa razón es que muchos cambian de disciplina debido a ello, porque no hay creatividad, algo también importante a resaltar. Mm, Obviamente, de acuerdo a la población, si son niños, si son adolescentes, si son adultos, adulto mayor, hay que ser comprensivos y ser muy asertivos en la forma de comunicarnos, porque yo en mi práctica, bueno, yo tuve una oportunidad en un ancianato de hacer un voluntariado. Y los ancianitos tienden a ser muy tercos, ¿m? Pues obviamente porque ellos buscan esa independencia, por lo que ya la han perdido en gran parte. Y a pesar de que no les quiere ayudar, obviamente dicen, no, 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 yo puedo y bueno, hay que ser un poquito más flexibles en ese caso. Sí, claro. Entonces,
cuando tú pues encuentras los entrenadores pues nada coherentes, obviamente con respecto a todo el componente deportivo, ¿no? Que son como desleales, que son deshonestos, que ves unas malas prácticas en ellos, incluso pues a nivel corporal, ¿cierto? Su gestualidad, de cómo se viste, ¿cierto? Este tipo de aspectos pues también empieza a sugerir, ¿no? Eh, pues también digamos que ciertas determinaciones con respecto a su juicio y a su valor, ¿no? ¿Qué tanto le creemos y qué tanto no le creemos? ¿Mm? Y pues eso también empobrece un poco nuestra imagen frente a, pues obviamente, al quehacer profesional, ¿no? Entonces, bueno, vemos que hay muchos, digamos que no solo pasa pues a nivel deportivo, ¿no? Pasa, digamos que a nivel de docentes, ¿no? En general, ¿sí? Que pues obviamente nosotros empezamos a comparar un tanto pues esos modelos que logramos identificar bajo teorías, ¿no? Bajo referentes, pero pues va uno a evaluar propiamente pues al que dice esas palabras o ese discurso y pues no, nada coherente, ¿no? Mm, lo mismo pasa con los profesionales, ¿no? Todos, ¿sí? En psicología es igual, ¿sí? Y obviamente pasa uno a ser referente, ¿no? Tanto así que pues uno también se vuelve referente en la familia, ¿no? De quienes pues tuvieron la oportunidad también de recibir pues estudios superiores, empiezan a convertirse pues también en ese marco de críticas, ¿no? Bueno, entonces, bueno, sigamos acá. Quería hacer como una pausa, a ver cómo íbamos. Bueno, entonces para demostrar estas potencialidades, el profesor deportivo tiene que ser pues bastante sistemático en su labor. Cuando oriente una tarea, ¿cierto? Debe ser capaz de comprobar ese cumplimiento, ¿cierto? Tanto individual como colectivo. ¿Mm? Y también debe evaluar los resultados positivos o negativos, ¿cierto? Acá hablan un poco de premiar los mayores esfuerzos en el cumplimiento de la tarea. ¿Mm? Sin embargo, yo también debo identificar todo el aspecto, pues obviamente del compromiso del proceso mismo. ¿Mm? Y exhortar pues a los demás para que sigan los mejores ejemplos. ¿Mm? De ahí digamos que difiere un poco el manejo de los equipos, ¿no? Tú debes de una u otra forma saber, ¿cierto? En qué momento pues elegir esos premios y elegir pues los castigos, ¿no? Medir un poco también cómo evoluciona, ¿cierto? El colectivo. ¿Sí? Y además, pues la individualidad. O sea, tampoco es fácil identificar estos procesos de valoración y evaluación ante los deportistas. Sin embargo, nosotros vemos, ¿cierto? Que hay entrenadores que, que pareciera que se casaran con ciertos atletas, ¿no? Entonces, pues totalmente, todo el tiempo pues están vanagloriando sus resultados, independientemente si son positivos o negativos, ¿cierto? Y el otro, y digamos que otros, ¿cierto? Quedan como allí en el olvido, ¿cierto? Ignorados, por decirlo así. Entonces, estos manejos a nivel personal también tienen que cambiar, ¿sí? ¿Cómo distribuyo yo equilibradamente, ¿cierto? La dimensión individual. ¿Mm? Porque bueno, puedo hablar del colectivo y todos van a sentir o se van a sentir o halagados, ¿cierto? O regañados, por decirlo así. ¿Mm? Pero cuando tengo que dimensionar entonces la individualidad, solo hablo de uno, ¿cierto? Vanaglorio a uno, ¿cierto? Lo felicito, pero ¿y el resto? ¿Cierto? Entonces, miren que yo también de una u otra forma debo empezar a equilibrar, a generar ese equilibrio a nivel individual del colectivo. Entonces, una influencia positiva es la forma
en que el profesor deportivo participa dentro de la sesión de entrenamiento. ¿Sí? Entonces, el entrenador tiene esos dos papeles, ¿no? El pasivo, ¿cierto? Porque de una u otra forma debe estar allá en silencio, ¿cierto? Evaluando, procesando, digamos que toda esa información, se vuelve un tanto directivo con respecto a estas situaciones, pero también debe ser activo, ¿cierto? Debe estar involucrado en el proceso. Entonces, ese cambio profesor-atleta de uno de los equipos de competición le brinda un ambiente propicio a la interrelación franca y abierta con los mismos, ¿sí? A lograr una comunicación efectiva, ¿cierto? Y educativa. A veces, en ciertos espacios se nos olvida que el principio es lo educativo, ¿cierto? La enseñanza, el aprendizaje, ¿sí? Y empezamos a dimensionar algo pues bastante estricto. Digamos, en estos espacios que son, pues, que tienen en esencia pues un componente educativo, pues la idea es eso, que el docente se convierta pues en el apoyo y no la piedrita en el zapato, ¿no? Como en muchas ocasiones pues algunos de nosotros vivenciamos ese tipo de aspectos. ¿Mm? Pero bueno, todo también depende, digamos que de la filosofía institucional, del clima que se genere a nivel de la clase, bueno, en fin. Entonces, comunicación efectiva y educativa, así como el conocimiento exhaustivo de la manera de pensar, de actuar, ¿cierto? Y los problemas que los afligen, ¿cierto? Pudiendo repercutir en el rendimiento docente y el deportivo del atleta. Entonces, en este espacio hay muchos aspectos también que medir a nivel individual, ¿sí? Del docente, ¿sí? O del entrenador. ¿Qué aspectos de mi personalidad son relevantes, son asertivos para la relación que tengo con mis atletas, mis deportistas? ¿Y cuáles son nocivos para la relación con mis atletas? ¿Sí? Es ese trabajo que yo digo que debe ser bastante influyente en esta, de pronto en estos aspectos de relaciones humanas, porque pues allí también se evidencian pues resultados, ¿sí? Es algo que incluso yo tengo pendiente proponer y es realizar como esa charla acerca de la salud mental, ¿cierto? Y la salud, sí, psicológica de los entrenadores, ¿sí? Porque pues ahorita está el boom de la salud mental de los deportistas, ¿no? Un choque, como contra choque. Bueno, con lo que ha pasado, digamos que del síndrome del burnout, ¿cierto? El síndrome del quemado, con aspectos un tanto más de violencia, de abusos, y obviamente todo todo el componente de víctimas, ¿cierto? Que se han visto pues bastante bueno, que se han destacado durante los últimos años, ¿no? De casos específicamente. Sin embargo, pienso yo que entonces creo yo que hay muchos aspectos que evaluar con respecto no solo al deportista, sino a esa calidad de relaciones que hay con los entrenadores, ¿no? Y entonces en esa calidad tú también puedes evaluar qué está pasando a nivel social y qué está pasando a nivel psicológico de ese entrenador. Bueno, digamos que es una postura ahí ya un tanto distante, ¿no? Lo que estamos trabajando. Bueno, entonces el reconocimiento de estos motivos personales, intereses individuales y sociales, como también las necesidades del atleta, constituyen un instrumento importante en su actividad. Entonces, la coherencia de los aspectos individuales del entrenador, ¿cierto? De sus aspectos colectivos, ¿sí? En referencia a su profesión, ¿sí? Basados obviamente y fundamentados en unos valores, ¿cierto? Y una ética, ¿sí? Que no debe abandonar al dar cumplimiento a través del colectivo.
¿cierto? A las acciones educativas, encauzándolas en el desarrollo, transformación y educación del jugador a través de las normas morales que fortalecen su conducta. ¿Mm? No debo exigir en el otro lo que ni siquiera yo como entrenador doy. Entonces activan las cualidades volitivas de la personalidad, los preparan para que puedan cumplir satisfactoriamente tareas, ¿cierto? Docentes, productivas, patrióticas y deportivas. Entonces, un todo en uno. Entonces, toda esta organización escolar que desarrolla el entrenador deportivo, ¿cierto? El profesor deportivo en sus actividades cotidianas, propicia que él pueda demostrar su justeza, ¿cierto? Aunque, bueno, sí, y honestidad, ¿cierto? El equilibrio de todos sus componentes ante las actuaciones de sus atletas y el resto del colectivo, siendo enérgico ante situaciones tales como el individualismo, la inmodestia, el egoísmo, entre otras manifestaciones. Entonces, de esto depende muchísimo de ese quehacer profesional. Entonces, acá nos hacen una diferencia entre ética profesional y lo que es la moral. La ética tiene de una u otra forma un carácter universal, ¿sí? Está sobre todos los componentes del hombre, ¿cierto? La sociedad. Y es un reflejo mediático, ¿cierto? Mediático, lógico y sistematizado. Es universal, ¿sí? Digamos que toda esta línea de los valores que identificamos la sesión anterior está dado bajo esos criterios y esas áreas que rigen un poco el ser humano. ¿Sí? Lo político, lo justiciero, ¿cierto? Lo militar, lo religioso, lo estético. Y por otro lado tenemos la ética profesional, ¿sí? Que es un tanto más especializada, que se debe a ese quehacer, a esa funcionalidad que tienes como profesional. Entonces tiene un carácter particular y versa sobre una actividad. Entonces, el entrenador, bajo sus aspectos universales, arraigados en unas costumbres, unas culturas. 2, con un carácter especializado particular con respecto a todo el tema y el componente, pues, de la cultura física y el deporte, ¿no? De su actividad. Y tenemos uno tercero, que es la moral, que tiene ese carácter individual, ¿cierto? Grupal y general. Y esto es un reflejo inmediato. Tiene que ver entonces con todo lo que obviamente se refleja bajo el compendio de las dos anteriores, ¿cierto? Y que se genera o medía en unas relaciones, ¿cierto? A nivel individual. Bien. Entonces, cuando hablamos de la ética pedagógica del entrenador deportivo, se refiere a las exigencias morales que debe cumplir este pedagogo, en las cuales se concretan en, primero, su actitud ante el proceso del entrenamiento, ¿cierto? Que es el trabajo que realiza. 2, a la actitud ante los componentes de su actividad, que son los atletas, ¿cierto? Y pues los cuales instruye y educa. Y por último, en su actitud ante la sociedad en la que está involucrado. No solo a nivel deportivo, a nivel familiar, a nivel social, ¿cierto? A nivel colectivo, a nivel de ciudadano incluso. Entonces, la actitud moral del entrenador ante su trabajo requiere que sienta, pues, obviamente, esa pasión y ese amor por la actividad, ¿cierto?, que realiza. Y, obviamente, el nivel de exigencia debe ser elevado, ¿cierto? Primero para él, ¿cierto? Y luego para sus atletas, ¿no? Esto, pues, me pareció bastante importante e interesante. La actitud moral ante sus atletas. Esta se manifiesta, pues, obviamente, en todas las actividades que se desarrollan en común, en los entrenamientos, en las competencias, fuera del área deportiva, ¿cierto? Y dentro del área deportiva. Y obviamente, pues, eso se establece bajo las relaciones humanas. Entonces, las acciones están determinadas por el prestigio, ¿cierto?
que se ha ganado en el cumplimiento de sus deberes y responsabilidades, además de la responsabilidad como entrenador deportivo. Por otro lado, tenemos la actitud moral, ¿sí? Entonces, la actitud a nivel individual, para el colectivo, ¿cierto? Para sus atletas, y ahora a nivel de sociedad, ¿sí? ¿Qué tan importante es el entrenador a nivel social? ¿Sí? Se alcanza no solo por la imagen del entrenador, ¿cierto? Que incluso forman sus atletas, ¿sí? Que pues son de una, son como ese voz a voz, ¿no? Ese comercial voz a voz. eh, bueno, ese es entrenador, sí, sí, este sí. Y de una u otra forma, pues eso también genera una imagen. Sino también el colectivo de entrenadores que se relacionan con él, ¿sí? Contra pares, con los pares. Bueno, con los padres también de los deportistas, considerando en este caso que no todos tienen un amplio conocimiento sobre el deporte practicado por sus hijos. Bueno, ¿cómo vamos hasta ahí? Creo que ya vamos a acabar. Bien, señora, todo el momento ha sido claro. Bueno, yo no sé, yo no te había preguntado. ¿Tú qué piensas sobre esos entrenadores que utilizan, digamos, que groserías, que en el campo de fuego pues son bastante complejos, conflictivos, eh, y aún así pues tiene sus seguidores, aún así tiene sus fieles deportistas? ¿Qué piensas de ellos? Bueno, en este caso, profe, pues yo también tuve uno en mi tiempo deportivo. Y sí, siempre pasa, o sea, hay casos muy particulares. El mío siempre me decía, bueno, obviamente si se los groserías al momento del partido. Y la verdad, eso depende de la persona, del deportista, qué capacidad o qué carácter tenga respecto a si siente cómodo o incómodo con esas personas. Porque la gran mayoría míos se acostumbraron por lo que se nos exigía al máximo, ¿sí? O sea, nosotros buscamos una exigencia al máximo, pero digamos, si hay alguien que está iniciando o busca una formación un poquito más convencional, más respetuosa, fácilmente va a terminar desertando. ¿M? Yo veo mucho más estos tipos de entrenadores, mucho más un poquito más al rendimiento. He visto muchos de ese estilo que exigen al máximo y a veces incluyen esos tipos de groserías. Ya en formación, ya es un poquito más mm, respetuoso, tolerante, por lo que hay niños en este caso, y hay que, primero que todo, darle unos principios y valores para que se vayan desarrollando. Digo que va dependiendo del grupo de edad, profe, esos tipos de entrenadores, y que también ellos tienen que entender que son personas que están formando personas íntegras para la sociedad. O sea, es como permitido dentro de nuestra cultura. Algunos casos particulares, profe, ¿sí? No todos. No, no siempre hay que hacer eso, porque yo lo veo un poquito más negativo que positivo en este caso. Yo en mi caso, yo aprendí a llevarlo, ¿sí? Por lo que tengo un carácter un poco fuerte, pero digamos, si alguien que no tenga carácter o no tenga personalidad en su ser, fácilmente se va. Ujú. Sí, claro. Entonces, mira que sí está dimensionado un poco por la cultura, ¿sí? O sea, hemos permitido que ese tipo de pronto de actuaciones, ¿sí? Pues estén un poquito más sobrevaloradas, ¿sí? Entonces, necesito de pronto como esa exigencia de ese tipo de pronto de acciones o de palabras o de mandatos para de una u otra forma rendir, ¿no? Habría que mirar allí qué de pronto sucede en este tipo de aspectos de la comunicación, ¿no? Sin embargo, no es lo ideal, ¿sí? O sea, va en contra, ¿cierto? Obviamente, del componente idealizado. Pero en nuestra cultura es permitido, ¿cierto? Entonces, y tú vas a encontrar, ¿no? Incluso en climas deportivos
en los cuales pues se acepta, digamos que este tipo de instrucciones, bueno, no sé cómo se les llamaría. Pero mira que hay algo que tú dices y es, bueno, yo tengo un carácter fuerte y digamos que lo he aceptado, pero una persona que posiblemente no tenga esa costumbre o no tenga de pronto como esa, esa cercanía con respecto, digamos que al uso de, bueno, de estas palabras o obviamente de estas costumbres, pues fácilmente puede generar, sí, una deserción. O lo contrario, ¿no? Sea tan flexible que posiblemente se adapte, ¿cierto?, a este clima. Entonces, ¿cómo hablaríamos, ¿cierto? ¿Cómo instauraríamos o cómo conoceríamos el alcance de la ética y los valores en este tipo de pronto de costumbres, ¿no? Esa sería la pregunta. Bueno, eso es para debatir, Rafael, nosotros aquí pensando. Empezamos a tener esos choques culturales versus, obviamente, en lo idealizado, lo ideologizado. Bueno, bien, espérame a ver cuánto nos queda. Nos queda así unos diapositivas. Sí, señora. Profe, pues ahí yo miraría un poquito más el contexto cultural en el cual se encuentra la persona, si es, porque yo he visto que los de estratos bajos están acostumbrados a usar las palabras fuertes. Entonces, tanto que los de alto ya un poquito más de clase y un poquito más conductuales. Formales. Sí, Ajá. exacto. Es verdad. Todo también, digamos que depende de estos niveles sociales. Eso es cierto. Permea bastante. Tanto así que nosotros escuchamos a las personas de estratos bajos con cierto tono, ritmo, ¿cierto?, de la voz. Un tanto distinto a las personas que tienen pues un estrato más alto. Y eso no quiere decir de pronto si reciben o no reciben educación, ¿no? Porque tú sabes que muchos, digamos que chicos de los estratos bajos pues también pues tienen acceso, ¿sí?, a la educación. Todos tenemos acceso a la educación. Bueno, la ética del entrenador conjuntamente con la efectividad que en su deporte tenga el atleta o el equipo deportivo en el cumplimiento de las tareas de entrenamiento incrementa la autoridad del entrenador. Pero esa relación también puede ser inversa. Es decir, si las tareas cumplidas no son efectivas, estando estos determinados por violarse aspectos éticos y pedagógicos, ¿no? Entonces, ahí digamos que vendríamos a evaluar un poco lo que estábamos hablando, ¿cierto? Y del ejemplo. Entonces, ¿cuál es el grado de autoridad de los entrenadores ante los atletas? Y esto cómo puede determinar en otros, ¿cierto? Entonces podemos hablar de unos criterios. Dame un segundo. Juanjo. Entonces, cuando la palabra del entrenador representa para los deportistas, perdón, la ley, ¿cierto? Lo que se dice el entrenador es lo que rige, ¿cierto?, en el resto del equipo. Cuando la valoración del entrenador es lo más importante para el deportista. ¿Sí? Si me dijo, no me dijo, ¿sí? A veces nosotros necesitamos la aprobación de los otros para sentirnos realizados, ¿cierto? Y eso es unas falsas creencias. Pero pues eso pasa en este tipo de ambientes. Cuando los deportistas trabajan a gusto con el entrenador, ¿no?, que es el ambiente pues uno de los más óptimos. Y cuando los deportistas deseen ser igual a sus entrenadores. Igual, ese igual, ¿no?, tendría muchos sentidos. Por ejemplo, ¿cómo serían los deportistas siendo iguales al entrenador que acabamos de mencionar, ¿no?, en nuestro ejemplo? Entonces hay muchos determinantes bajo esos criterios de actuación. Bueno, esta era una de las temáticas que les quería compartir el día de hoy, de las finales, ¿sí? Ya hablamos de pronto uno de los aspectos que son bastante confluyentes actualmente,
¿sí? Que, que digamos como que estamos en la lucha constante de identificar si el entrenador es o no es ejemplo, si es ídolo o no es ídolo, si es imagen o no es imagen, ¿cierto? Eh, obviamente, pues, como padres de familia también tenemos algunos aspectos que son eh, valorativos con respecto al ejercicio del entrenador, ¿cierto? Así como lo he mencionado, así, y bueno, ¿qué tanto me forma, ¿cierto? El entrenador a mi hijo, ¿cierto? ¿Qué tanto es modelo, ¿sí? Y fácilmente, pues obviamente allí va a encontrar uno, un gran alto índice, ¿no? De deserción. ¿Mm? Eh, contrario, obviamente, pues aspectos un tanto más de ese cambio a nivel de ciclo evolutivo, en donde pues los adolescentes como que gustan un poco más como ese juguete, por decirlo así, de esa exigencia, y obviamente pues ya todo el campo a nivel incluso profesional. Son dimensiones distintas, ¿no? A nivel cultural y obviamente de todo el complejo eh, que se genera a través de estos sistemas. ¿Mm? Pero bueno, son aspectos que podríamos evaluar. ¿Mm? Bueno, bueno, Rafael, ¿cómo te fue entonces con esta temática? Bien, profe, pues muy asertiva. En el caso de la comunicación de nosotros como entrenadores, cuál es nuestro rol importante en la sociedad y cómo nos ve como tal. Y qué más. Ah, profe, ¿usted ha visto Whiplash? ¿Cuál? Whiplash, la película. No sé cómo No, es. de música, es un instructor de música, pero que exige igual, de igual manera, el man usa esa metodología de groserías y sí, como tal. Pero el man llevó al máximo a su banda, a su como tal. Mm, ¿me la escribes ahí? A ver, ¿no? Voy a ver si la encuentro por internet, aquí por YouTube, para mostrarla por rápido. Un Ah, momentico. bueno, es un trailer. Eso. Aquí está, profe, está 5 nominaciones al Oscar. Ya se la envió por. Listo. ¿Ya la puede ver, profe? Sí, ya lo veo. Ok.
Listo ya. Tremenda, tremenda. Sí, señora. No, y además se asemeja mucho lo que estamos mencionando, profe. Pues sí, ahí se la recomiendo pues para verla. Me pareció muy Sí, interesante esa chévere. película. Chévere para conocer un poco y hacer ahí el análisis. Genial. Bueno, te voy a compartir acá un código de ética del entrenador deportivo. No sé si tú tengas acceso al código de ética pues a nivel Colombia. Tocaría mirar allá en el ministerio, profe. Ujú. Si está por ahí. Sin embargo, pues este me parece, pues, o sea, faltan cosillas, pero pues es como mira, Fundación de Entrenamiento Deportivo Colombia, FEDECO. Sin embargo, no sé si es el oficial. ¿Mm? Entonces, pues, en primera instancia, ser un profesional, ¿no? ¿Sí? Y esto, pues, obviamente ya supone una serie de conductas, de comportamientos, ¿cierto? Bastante significativas. Entonces, ser un profesional significa actuar consecuentemente con esas responsabilidades laborales atribuidas al puesto laboral de desempeño, caracterizado por unas competencias que están claramente descritas, ¿no? Así como respetar el código general, código ético general. El responsable del ejercicio físico profesional mantiene siempre presente su responsabilidad para con la salud, ¿cierto? En primera instancia, bienestar, satisfacción y seguridad del cliente, anteponiendo pues a cualquier tipo de interés personal. A veces se nos olvida eso, ¿no? Mantenerse presente en los estándares de práctica profesional, ¿cierto? Entonces, obviamente, bajo unos criterios específicos, ¿cierto? Unos conocimientos científicos que están contrastados por instituciones e investigadores, ¿no? Conocimientos en primeros auxilios, ¿no? De una u otra forma, todos deberíamos tener esta formación, no solo pues obviamente el entrenador deportivo, sino que pues digamos que todos los profesionales que posiblemente podamos atender estos espacios. ¿M? Y también existen los primeros auxilios psicológicos y también están abiertos a todas las personas. ¿M? El principio del no daño, ¿cierto? Cualquier decisión que aborde el responsable de ejercicio físico, bien sea en materia de valoraciones físicas como la prescripción del ejercicio, debe estar basada en este principio. Y a veces vemos personas que no tienen pues un componente profesional realizando este tipo de valoraciones, ¿cierto? El principio de bondad. Cualquier decisión que tome el responsable de ejercicio físico estará basada pues en obtener beneficios, además de estar orientados hacia los objetivos planteados por el cliente. ¿Mm? Estar activo, prudente, cuidadoso y preparado, ¿cierto? El responsable de ejercicio físico se caracteriza por esa cualificación profesional, ¿no? Y formación continua en temas vinculados a su desempeño laboral, ¿cierto? Es también, digamos que, consciente de sus competencias profesionales, ¿cierto? Y actuará obviamente en consonancia a las mismas. Yo sé hasta dónde puedo llegar. ¿Mm? Así, no emitirá pues un diagnóstico alguno ni actuará negligentemente, a no ser que tenga titulación competencia para hacerlo. Yo por eso les pregunto a veces a los chicos, o sea, ¿qué tanto de pronto conocimiento tienen para, o de pronto qué especialidad tienen para generar estos planes de nutrición? ¿Sí? O sea, está dentro de su funcionalidad, ¿sí? Dentro de los conocimientos que puedan generar esos planes de nutrición. O sea, yo me pregunto, y también te pregunto a ti, o sea, en ese orden de ideas, ¿no? ¿Qué piensas con respecto a esto? Respecto a qué, profe, a estos A generar principios. planes de nutrición. Ok, como tal, en relación a ello. Ujú. Se podría, pero tocaría un poco más profundizar, ¿sí? Está la literatura, todo, pero hay que aplicarlo por lo que últimamente se está innovando muchas dietas que tienen una falencia de fundamentación
increíble y no se busca mucho la integridad y la salud del cliente, sino que simplemente es un aspecto más estético. Y ahí vienen unas implicaciones mucho más de salubridad, de que se generen ciertos patrones hormonales que ya afectan bastante al sistema. Y hay que ser muy prudente Exacto, o sea, creo yo respecto que al... Sí, señor. Sí, señora. lo que tú dices es cierto, o sea, ¿hasta dónde puedo ir a plantear un plan nutricional? ¿Sí? No, de pronto existen comorbilidades de los deportistas, bueno, digamos que las personas que quieren realizar sus entrenamientos que posiblemente no estén estudiados, ¿sí? ¿Qué es lo que hace un nutricionista? ¿No? Cuando tú quieres una valoración, bueno, vamos a hacer unos exámenes de sangre, unos exámenes así, 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 no sé qué más, compendio, para poder de una u otra forma establecer, ¿cierto?, esa fisionomía eh, del atleta, bueno, del deportista, del cliente, del paciente, para poder empezar, ¿cierto?, a generar un diagnóstico, ¿cierto? Y luego ahí sí, su plan nutricional. Sí, señora, hacer Pero un análisis como tal. esa lectura de esos paraclínicos, o sea, ustedes salen preparados para hacer esa lectura, para identificar entonces todo el componente nutricional y luego hacer el plan de nutrición, no sé. Pues por eso me pregunto, ¿no? Mm, si realmente pues están ¿qué? ¿Preparados o...? Formados, exacto, para poderlo hacer. Sí, se supone que nosotros ya deberíamos aplicarlo, por lo que también hay una cátedra en el pensum de nutrición también. Pero al Ujú. igual, eso depende de la persona, profe, por lo que, como le digo, si tiene algún tipo de cáncer, si tiene algún tipo de problemas digestivos, sí, hay que tener muy presente todas esas connotaciones. O si en caso de que sea una persona muy obesa, ¿no? Ya, ¿y qué puedo hacer yo? Si disminuirle o... Normalmente, si... Ah, pues no sé si la persona vio Kilos Mortales, que le hacía una dieta de más o menos como de 1000 calorías también, así, cosas así muy rígidas, de gran rigurosidad para bajar esos tejidos adiposos que tenía de exceso. La dieta cetogénica que ahorita muchos la están utilizando. Exacto. Es complejo. Ay, ya empezaron otra vez a trabajar. Bueno, entonces para terminar, terminemos de compartir acá. Entonces mantener pues esa imagen profesional, ¿cierto? La idea es como de manejarla hasta el final. Conocer el estado global de salud del cliente, tanto el historial como, bueno, digamos que todo el componente de la anamnesis, el respeto por el cliente, compañeros de profesión, compañeros de otras áreas de conocimiento y por la naturaleza. La responsabilidad que tengo a nivel civil, ¿cierto? Y la sinceridad con el cliente. Bueno, además de pues tener un adecuado mantenimiento de los equipos de entrenamiento, ¿no? Bien, veamos que este es un documento que quería compartirte. Bueno, listo, listo, Rafael. Para la siguiente sesión, pues bueno, yo creo que tú ya entregarías tu documento final. Sin embargo, pues la idea es que la siguiente sesión ya se esté culminando el artículo. Y la última sesión, esta es la 14, la 15, la 16, que es la entrega, estaríamos haciendo la socialización del documento, de los apartados, y eso ya sería el martes 23, no nos queda nada, ¿no? Entre 15 días acabamos el semestre con parcial y todo. Bueno, Señora, se acabó rápido este segundo semestre. Listo. Entonces, pues ya para ir culminando, ¿m? Hacemos la socialización. Si de pronto pues ya estás listo la siguiente sesión, me avisas y con eso pues sales de esa ¿qué? Tareilla. No sé de pronto cómo vas con la participación con Brandon, si has tenido pues encuentros con él, si han podido trabajar en equipo o si ha habido dificultades. pues, profe, la verdad lo he hecho la gran mayoría yo. Ya le he dicho orando que lea, que profundice en el conocimiento, Ujú. aunque intente redactar, pero complicado, profe. Mm, bueno,
Sí tenía una percepción, pero no había hecho como la confrontación. Ah, entonces, bueno, lo hablaremos más adelante, porque pues eso sí afecta significativamente pues la nota a él, ¿no? Porque obviamente pues era un equipo de trabajo. Pues un equipo de trabajo no es la individualidad, sino el colectivo, ¿sí? Lo que pueda hacer y lo que se pueda generar de allí. Entonces, bueno, me avisas. En la siguiente sesión de pronto hablamos de eso. Bueno, listo, Rafael. Entonces, no sé si tengas dudas, inquietudes con respecto a al tema que socializamos hoy, a la revisión. Creo yo que pues ha sido muy juicioso, estás muy adelantado en ese tema. Pero bueno, te escucho. No, señora, no tengo ninguno. Antes se fortalecen algunos conocimientos que ya tenía, profe, respecto a ello. Y no, simplemente dar como un nuevo punto de vista respecto a lo que me puedo confrontar más en un aspecto social en esta carrera. Claro, sí, digamos que las temáticas de la sociología son bastante amables. Eh, Obviamente que algunos aspectos generarán eh, un poco de debate, ¿sí? En relación a lo que está ideologizado y lo que realmente vivimos, ¿no? Pues obviamente pues el deporte que es un campo bastante amplio, ¿no? De muchas situaciones complejas a la vez. Bueno, listo, Rafael. No siendo más, pues entonces, pues aprovecha este tiempito que tienes de la clase para trabajar en el documento y nos vemos el siguiente martes, ¿vale? Listo, profe, igualmente, una feliz semana. Listo, bueno, que te vaya muy bien. Igualmente, profe, hasta luego. Bueno, chao.